Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Vamos a comenzar por lo más importante. Si bien es cierto, en la política hay vaivenes, uno puede estar de acuerdo o no con las formas como se enfocan las discusiones y qué énfasis se le pone a aquellas discusiones tan importantes y relevantes que tienen que ver con asuntos de interés público, pero estamos en el marco de una deliberación donde uno puede tener su punto de vista. Pero hay asuntos al margen de quienes sean los involucrados y quienes sobre todo sean víctimas, pues que no de ninguna manera puede llegar siquiera a imaginar que debemos estar en lados distintos, tenemos que estar todos del mismo lado. Y es que nuestro país, y esto lo he repetido en varias oportunidades, no solo porque lo constato permanentemente, sino porque realmente quisiera que si nuestro país hace un esfuerzo por cambiar, sea para romper el desequilibrio que hay en la relación de hombres y mujeres, para tratar de mejorar en igualdad de oportunidades la posibilidad de que todos seamos tratados por igual, como dice la Constitución y como dicen los tratados internacionales. Sin embargo, nuestro país dista mucho de eso, y esa es una realidad que de manera irresponsable, sobre todo algunos políticos, no han querido ver, o viéndola han actuado de espaldas a buscarle una solución a ese problema. Nuestro país es un país lamentablemente centralmente machista, un país donde día a día se cometen actos brutales contra las mujeres, que tienen distintas intensidades y que tienen distintas expresiones. No solo es en su extremo esto tan dramático como un feminicidio. Hace unos pocos días hemos estado hablando sobre el asesinato de una mujer que luego fue, digamos, incorporada en un cilindro, y ha sido esto descubierto, está en proceso de investigación después de una serie de actos, digamos, con su pareja, que parece fueron el motivo irracional por el cual ella terminó en una situación tan terrible como esta, y él, pensando que ella era su propiedad y podía hacer lo que quisiera con ella, terminó asesinándola. Y esto pasa todo el tiempo. En lo que va del año, solo de este año, han habido más de 120 mujeres que han sido asesinadas por su condición de ser mujeres. Y eso es un asunto que debería llamarnos no solo a la indignación y a la movilización, sino a la clara exigencia de que en el marco de estos cambios, estas reformas que se están haciendo y que han tenido un espaldarazo muy significativo en el referéndum que se produjo el fin de semana pasado, pues debemos ponernos a trabajar para que estas historias no solo no se produzcan, no solo no se repitan, sino que se sancione ejemplarmente. En nuestro país, lamentablemente, la violación es un asunto que ha hecho perder la sensibilidad de muchos, porque es tan cotidiano que la gente ya lo toma como un asunto normal y natural, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad democrática. Un país que no respeta a sus ciudadanos por igual y que hace que aquellos grupos que están en una condición, una situación de riesgo mayor, no tengan niveles de protección que el propio Estado tiene que dar, no es un país que debe considerarse democrático. Y en nuestro país no hay igualdad entre hombres y mujeres. Es un país, lamentablemente, que el machismo impera, y esa desequilibrada relación hace que varias cosas que pasen cotidianamente pues afecten significativamente sobre todo a las mujeres. Y ayer en el Congreso de la República, y esto venía ya de los últimos días o las últimas semanas, se ha conocido, porque lo ha formalizado, yo saludo la valentía con la que lo ha hecho, Paloma Noceda. Paloma Noceda es una congresista que entró por el fujimorismo al Congreso de la República, y ustedes saben que yo tengo una posición muy clara en relación al comportamiento de esta agrupación política, pero sin embargo no puedo dejar de mirar algún acto de clara vulneración a un derecho fundamental, que es la libertad, que es la posibilidad de desenvolverse como uno crea conveniente, sin el temor o el riesgo de que alguien pueda tratar de no solo intimidar, como ha tratado de ser en este caso, sino violentar su propia intimidad y esa propia libertad. Ella dejó de ser integrante de Fuerza Popular hace unas pocas semanas, y desde ahí ha venido teniendo una participación política muy significativa en algunos temas, y ha venido denunciando justamente actos que ella al comienzo todavía delineaba como contrarios a lo que deben ser la relación entre parlamentarios, pero animada y con mucha valentía
valentía en los últimos días, ha dicho que no puede ya soportar más, que es un asunto que no la deja trabajar tranquila, la perturba permanentemente, y ha denunciado actos de acoso que venían siendo protagonizados o realizados por gente de su propia bancada, un congresista en particular, y lo ha denunciado por tocamientos indebidos, en lo que termina siendo una actuación muy valiente que yo quiero, por cierto, resaltar. Muchas veces las mujeres, y pasa también con otros sectores de la sociedad, callan y prefieren no denunciar, porque a veces el señalamiento, lejos de ir a quien puede terminar siendo el victimario, va con quien ha terminado siendo víctima. Y esto es un asunto que no se puede tolerar, esto es un asunto que tenemos que cambiar, y como sociedad tenemos que repensar nuestras propias relaciones. Y esto pasa porque en la política también se expresa esa manera irracional como nos relacionamos hombres entre mujeres. Hay acoso sexual en la política, hay este tipo de tocamientos, hay acoso político también, y ese es un asunto por lo cual no se ha querido hacer nada significativo. Y cuando se ha intentado hacer, han sido algunas mujeres, como si esto fuera solo un asunto de mujeres, las que han impulsado, pero no siempre han tenido la acogida debida para tratar de avanzar en una tarea que todavía está pendiente. Y por eso es tan fundamental en un país como el nuestro, tan desequilibrado, tan en ese sentido marcado por la violencia, que podamos impulsar políticas que apunten a la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, todo esto que hemos venido sosteniendo y que la política pública empezó a tomar como un denominador común de lo que se pueda difundir a través de las aulas o las clases o la propia currícula de un enfoque de género, es fundamental, porque desde chicos y chicas tenemos que aprender, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que aprender que estas cosas que Paloma Noceda ha denunciado no pueden pasar, y cuando pasan tenemos que levantar la voz y tenemos que indignarnos y tenemos que llamar la atención para que se pueda sancionar este tipo de actos, que realmente son actos muy graves. No son asuntos para bromear, no son asuntos que tengan que ver en el marco de la confraternidad o de las relaciones que a veces pueden tener algunos excesos. No, esto es un acto violento, es un acto atentatorio contra la libertad, contra la integridad, y que claramente se configura felizmente en esa legislación también como un delito. Y por eso yo auspicio, espero, y ojalá que esto sea así, todos nos pongamos de lado, al margen de nuestras diferencias en otros temas, en procurar una sociedad más igualitaria. El enfoque de género es fundamental, esta manera irresponsable, irracional, en la que mucho ha tenido que ver el propio fujimorismo con su actitud de haberse visto empeñada a los intereses que auspiciaron probablemente su campaña, y que son estos sectores conservadores, casi fundamentalistas, que han tratado de inventar un fantasma de una ideología de género que lo que quiere es distorsionar la realidad. No, lo único que se quiere con esto es que los hombres y las mujeres no tengamos más diferencias que las biológicas, que tengamos la misma posibilidad de desarrollarnos en lo que consideremos es lo que más queremos hacer, que cuando tú tengas que trabajar en un lugar y hagas el mismo trabajo que un hombre siendo mujer, no te paguen la tercera parte menos solo por ser mujer, ¿no? O al revés, también que en algunos ámbitos de nuestra vida se considere que solo son para mujeres y que los hombres no pueden entrar. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, porque eso genera y eso produce, y esa reproducción de estos hechos cotidianos hace que vayamos naturalizando, consumando y a veces validando la violencia en sus distintos extremos contra la mujer. Esto no es posible. Por eso yo saludo y espero que el Congreso de la República, tan desinteresado por estas cosas, sobre todo los fujimoristas, y fíjense ustedes, no salimos de darle una final a esta historia trágica también parecida a esta que ha denunciado Paloma Noceda, de este señor Moisés Mamani, ¿no? Y hace bien en hacer notar el excongresista Juan Pari que cuando se dice los Mamani también se mancha un apellido que es, la verdad,
no solo muy reconocido en el mundo andino, sino que, digamos, tiene expresiones también de hidalguía, de, por supuesto, probidad, y que no se puede manchar, dice él, por un miserable que ha cometido un acto de esta naturaleza, tan similar como el que ha denunciado ayer Paloma Noceda. Pero se concentra en algunas situaciones. Esto ha pasado en el Fujimorismo. El Fujimorismo es en buena medida responsable de que no hayan cambiado estas cosas, y de en complicidad con estos grupos fundamentalistas, negociantes, vendedores de humo, gente que intimida, que mete miedo para llenar sus bolsillos con plata y para hacerle creer a la gente desesperanzada de que, cerrando la posibilidad de que hombres y mujeres seamos iguales, se va a ganar el cielo, cosa que termina siendo, si no un acto irracional, una estupidez realmente. Entonces hay que pelear por eso, y eso es un asunto que hay que hacerlo al margen de nuestras diferencias y nuestras distancias políticas, que sin duda, en algunos casos son, me parece, irreversibles, pero en estas cosas tenemos que estar del mismo lado. Ella ha denunciado a un colega parlamentario que se llama Luis López, que nadie tenía la menor idea siquiera que existía en el Congreso. O sea, era un anónimo entre los anónimos, ¿no es cierto?, entre los CNN, y se hace conocido ahora por un acto tremendo de falta a no solo la ética y la moral, que es un asunto que muchos parlamentarios ya han perdido y han claramente sacado de su vocabulario y de su comportamiento, sino un acto que es claramente ilegal y que ojalá sea sancionado. Ojalá la Comisión de Ética pueda tomar medidas. Este sujeto ha dicho que eso es mentira y que ella tiene que demostrarlo, porque si no la va a acusar de difamación. ¿Qué sentido tendría que una congresista se exponga de esta manera para denunciar algo que no ha sucedido? Además, acusando a un tipo insignificante en materia política, irrelevante en otros aspectos, para tratar de dar una autoridad que nunca ha tenido antes. Entonces este es un asunto grave. Y otra vez, es decir, una mujer es acosada, una mujer es amenazada, una mujer es tocada indebidamente, una mujer es ultrajada, una mujer es violentada, y tiene que demostrar que esto es así, con lo que puede eso significar en tanto se revictimiza también, porque no solo es el acto mismo que ya le pasó, sino el contarlo también es un acto complejo, y volverlo a decir y concurrir a las instancias correspondientes para que se haga justicia es volver a repetir esto que sin duda es un drama. Y esta es una de las expresiones de esa violencia cotidiana que llega a la muerte del feminicidio, como hemos podido apreciar también. Vamos a ver cómo se comporta el Congreso, vamos a ver si en este caso toma alguna medida o simplemente sigue siendo cómplice de este tipo de situaciones, marcada por ese empeño en el que está, seguramente por haber recibido mucho, no sé si dinero o apoyo de estos sectores que la verdad alientan la impunidad, promueven la desigualdad y claramente han hecho de eso un negocio. Son las 7:17 de la mañana. Quisiera poner, porque es importante que usted escuche lo que ayer Paloma Noceda dijo, refiriéndose, por cierto, a este hecho que nosotros deploramos, rechazamos y nos genera mucha indignación. Vamos a escucharlo. Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dándole espalda y viene ese colega, seguramente estaba con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega, hace un rato estaba. Ese masaje asqueroso, hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, me generó asco, vómito. Hice un giro, le di un codazo, y el tipo, cual ladrón al descubierto, me empezó a hablar, a atolondrar, hablando cualquier cosa, incoherencias. No fue una sola vez, lo intentó hacer una segunda vez en otra reunión. Luego de ello yo hablé con el vocero que me representaba en ese momento y le pedí que hablara con ese tipo, porque para mí es un tipejo, eso no merece llamarse congresista. Miren lo grave de la denuncia. Ahora, este tipejo, y coincido plenamente con eso, después ha salido a decir que de repente malentendió un saludo. Esa es la manera como este tipo de personas deplorables tratan de justificar un acto que de ninguna manera tiene que ser admitido. Eso es un acto contrario a la voluntad de una persona, y eso no se puede permitir.
en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia. Pero es más grave aún lo que dice Paloma Noceda, porque ella dice que le comunicó al entonces vocero de su bancada para que pudiera tomar medidas y hablar, y no se sabe en qué terminó esa gestión, porque parecería que esto no es un asunto que viene de estas últimas semanas, sino claramente ya de hace bastante tiempo. Ojalá el Congreso haga algo y trate de, si es posible, limpiarse en algo de esa etiqueta que ya todos le hemos puesto, de no solo ser mediocre en términos de su desempeño, corrupto en términos de la mayoría o buena parte de quienes están en el Congreso avalan la impunidad y la promueven, sino también insensible con temas tan significativos que afectan a nuestro país, sobre todo a las mujeres. Vamos a estar atentos, por cierto, a qué cosa es lo que va a pasar en este caso. Hay otros asuntos que también hay que comentar y que me parece son del todo relevantes. La Pontificia Universidad Católica del Perú, una universidad que yo, por cierto, en lo personal conozco bastante bien, ha estado inmersa en una serie de actos que no solo son repudiables y discutibles en términos éticos, sino claramente ilegales. En los últimos años vino cobrando una serie de moras que el propio sistema Indecopi ha determinado estaban por fuera de la ley, y ha obligado a la universidad a devolver a los estudiantes esto que terminaba siendo claramente irregular. Pero hubo una resistencia, un mal comportamiento y una soberbia lamentable de algunas de las autoridades de esta institución que terminaron en lo que finalmente ha sucedido. Yo saludo que eso haya sucedido, que Marcial Rubio haya dejado de ser rector, porque la manera como trató de justificar estos hechos me parece no solo patético, sino me parece impropio para alguien que siempre ha pregonado la ética y la moralidad. Y esto me parece que está bien, esta decisión que han tomado. Este es un asunto que no se puede avalar. Ya el día anterior los decanos de creo que 14 facultades se habían pronunciado en torno a este asunto, ya era insostenible. Ahora no solo tienen que devolver esto a los estudiantes, que es lo correcto, sino ojalá hagan los cambios muy significativos para que esto no se vuelva a repetir. Y esto en una universidad que ha dado al país aportes muy importantes en distintas esferas, y justamente en resguardo de eso es que estas cosas no podían seguir sucediendo. Sé que esto ha generado en el ámbito interno de la universidad movimientos muy fuertes que van a llevar a cambios muy importantes y que tienen que hacerse y producirse, por supuesto, pero ojalá no termine eso siendo la consecuencia para que otros que hoy, a propósito de estos malos comportamientos, están frotándose las manos para entrar a controlar la universidad y que tienen un comportamiento igual o peor que este que se ha podido advertir también en esta circunstancia. Me parece que eso es una cosa que debía venir hace rato, y Marcial Rubio ha hecho bien en salir, porque era ya su presencia ahí insostenible. Son las 7:23 de la mañana. Un ratito va a venir a conversar con nosotros Marisol Perestello, que ha sido, como ustedes saben, congresista y ministra de Justicia, para hablar sobre la Junta Nacional por la Justicia. Y ahí, ya en el Congreso, se ha tomado una decisión. El presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, lo ha anunciado ayer a través de sus redes sociales. Ha dicho que va a ampliar la legislatura hacia finales del enero del próximo año, para que se pueda poner a discusión el desarrollo legal de esto que se ha aprobado en materia de cambio constitucional en el referéndum, y que mayoritariamente la población, por cierto, ha apoyado: la creación de la Junta Nacional por la Justicia. Y si bien es cierto, yo he estado plenamente de acuerdo con que algo hay que hacer para que cambie eso que los audios de la vergüenza mostraron en un Consejo Nacional de la Magistratura, no solo de espaldas a la gente, sino clara, central y, diría, consistentemente corrupto, y por eso es que sus integrantes están siendo investigados hoy y están siendo parte de una serie de pesquisas que ojalá lleguen a determinar responsabilidades y sanciones muy severas. Pues teníamos que cambiar, no podíamos seguir con ese mismo esquema, eso era imposible. Peor no podíamos haber estado. Ahora, la Junta Nacional por la Justicia y lo que se pueda venir de ahí es lo mejor que se ha podido uno imaginar para cambiarlo. Saben ustedes que mi punto de vista es que no.
no, yo creo que tiene una serie de problemas esa conformación, para comenzar le da la posibilidad a los que son parte del problema que busquen resolverlo con el criterio que hasta ahora han venido estableciendo en sus propias gestiones. Para decirlo de otra manera, si la Junta Nacional por la Justicia, ¿no es cierto?, que es el ente que se va a crear para elegir jueces y fiscales, va a ser a su vez elegido por una comisión que está integrada, dirigida por el Defensor del Pueblo e integrada por las principales cabezas del sistema de justicia, pues estamos en un problema serio, porque el señor Chávarri es uno de los que va a terminar eligiendo esa junta, y ese es un asunto que en sí mismo ya es un riesgo para lo que pueda terminar siendo el trabajo de esta comisión. Pero yo he estado y he sido muy crítico con eso, por cierto, pero ahora que ya estamos en un escenario distinto y esto se ha aprobado a través de un referéndum, pues lo que toca es discutirlo en serio, y no por el apuro, no por el apremio de querer de una vez por todas sacarlo, vayamos a cometer errores que pueden, digamos, constituirse después en reveses muy serios para la propia administración de justicia. Aquí lo que hay que procurar es discutir las cosas con calma, hacer un debate lo más amplio, lo más plural y lo más abierto posible para recoger voces distintas, incluyendo la de la sociedad civil, que se pretendió desde un primer momento excluir de la conformación de esta Junta Nacional por la Justicia o de esta comisión que la va a nombrar, porque al final incorporaron a alguien de una universidad pública y una privada, pero digamos otros sectores de la sociedad civil no fueron incorporados. Entonces el debate tiene que ser amplio. Hasta donde entiendo, lo que no me parece del todo una buena noticia, lo que está marcando la pauta es el apuro de hacerlo ya. Hoy día en el Consejo de Ministros van a discutir, hasta donde me he podido enterar, porque he conversado con un par de miembros de este Consejo de Ministros, este tema, a propósito de la propuesta que está llevando el Ministerio de Justicia, que a la vez ha recogido la opinión de unos pocos especialistas, y me parece que eso para elaborar la propuesta del Ejecutivo puede ser importante, pero no suficiente en el ámbito de lo que debería ser una deliberación mucho más amplia, donde se tienen que incorporar otras voces. En esa propuesta yo he podido identificar, por lo menos preliminarmente por conversaciones que he tenido con varias personas, algunos problemas muy serios que no, por ejemplo, ¿no es cierto?, advierten de qué cosa se va a hacer en el marco de conflicto de intereses, ¿no es cierto?, de quienes participen de esta comisión. No hay, digamos, algunos mecanismos claramente establecidos para identificar algún tipo de filtraciones en torno al comportamiento de estos funcionarios. No hay sanciones para quienes pueden, digamos, cometer o generar un acto que puede no condecirse con la voluntad de hacer un buen trabajo en esta materia, o tratar de favorecer o desfavorecer determinados sectores o determinados proyectos o procesos. No hay, digamos, una serie de cosas que son fundamentales para no repetir la historia del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces mi recomendación, y sé que nos escuchan en el Ministerio de Justicia, es que no se haga de manera apurada y que se busque a gente que sepa de estas cosas y no a gente que parece que sabe pero que no necesariamente conoce el funcionamiento y no está involucrado o involucrada en el desarrollo de esas redes dentro del sistema que ha permitido la nominación y luego el nombramiento y la ratificación de jueces y fiscales que tan mal comportamiento han tenido y que hoy día no pueden ni siquiera ser suspendidos porque no hay manera, porque están, digamos, con los brazos cortados la propia Corte Suprema para tomar estas decisiones. Entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con calma, no hay que apurarse. Que se tenga que hacer pronto, con lo que coincido plenamente, porque las cosas no pueden seguir como están, pues estamos de acuerdo, pero eso no debería significar en modo alguno que se haga a la ligera solo para salir del paso. Ya fue un tremendo error no haber generado un mecanismo excepcional para, mientras se discutía el cambio constitucional y la confirmación de lo que ahora va a ser la Junta Nacional por la Justicia, un mecanismo que pudiera, por ejemplo, indagar sobre los casos cuestionados de determinados operadores de justicia para tratar de separarlos de su cargo mientras, digamos, se conforma esta nueva instancia. No se puede hacer nada con Chávarri, por ejemplo, salvo esperar la buena voluntad o la discrecionalidad de un Congreso que está centralmente o mayoritariamente manejado por dos agrupaciones, el Fujimorismo y el APRA, que tienen intereses particulares en el control del sistema de justicia, porque finalmente sus principales líderes están en una situación y un apremio serio. Y ese es un asunto que, por cierto, no va a llevar a que
se tome la decisión de sacar al señor Chávez. Al contrario, Chávez se va a empoderar porque ahora va a ser parte del grupo que va a elegir a la Junta Nacional por la Justicia. Eso me parece que es un asunto que había que reflexionar. ¿Y por qué se hizo así? Porque se hizo rápido, porque querían dar la sensación de que están trabajando y luchando contra la corrupción, y se generó, digamos, un vacío tremendo ahí que hoy día nos está generando los problemas que todos estamos advirtiendo. Pero yo me atrevería a decir que, si bien es cierto, hay algunos desavisados en el Congreso que no se dieron cuenta de que eso era perjudicial para lo que en ese momento se reclamaba y se necesitaba, pero creo que otros lo pensaron bien, porque lo que querían era justamente ganar tiempo para tratar de tener esto todavía marzo, abril, que es el tiempo en el que en realidad se tendrá esta Junta por la Justicia. Pero bueno, de eso lo vamos a desarrollar más adelante. El fiscal Rafael Vela, y aquí termino mis comentarios, ha dicho que Ollantumala, Alan García, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Alejandro Toledo recibieron dinero de la Caja 2, y que además hay otras empresas que quieren acogerse a la colaboración eficaz después de haber conocido del acuerdo que muy inteligentemente hizo el Ministerio Público para tratar de que los directivos no solo colaboraran con sus testimonios y dando información que se requiere, sino poniendo a disposición todo aquello que estaba de manera encriptada en sus servidores, y que además se hiciera bajo el amparo de la ley brasilera para que pudieran ellos no mentir, porque si mienten pueden perder lo que claramente han sido beneficios muy importantes para ellos. Me parece una buena noticia que otros quieran hablar. Y sobre la reparación civil, 610 millones de pago, a mí me parece importante. Y la demagogia, algunos dicen que esto no es posible, que debieron haber pedido más, que tanto se han robado. Esa gente que grita en esa dirección lo que quiere es que no se haga nada y que se caiga el acuerdo. Porque para mí hoy más importante es saber quién robó y quién participó de esos actos de corrupción, sabiendo que esa reparación tampoco es menor si uno compara con lo que ha pasado en otros países. Pero si esto no satisface a quienes hoy día dicen que deberíamos haber cobrado más, ha dicho el procurador Jorge Ramírez que está cumpliendo un muy buen papel, que ojo, lo que se pueda exigir más adelante reparación, se le va a exigir ya no solo a las empresas brasileñas, sino a los funcionarios públicos que contribuyeron a que esa corrupción que consumara, y a las otras empresas en el Perú que participaron activamente de ello. Son las 7:30 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, hago nuestro recorrido por las regiones, que es para nosotros muy importante, y luego viene a conversar con nosotros Marisol Perestello sobre estos temas de justicia y sin duda sobre temas de política también, así que ya vengo un ratito. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.